Hola a todos, espero que estéis bien. En el vídeo de este mes, pues como no, vamos a tener que hablar de lo que ha sido la fusión entre Credit Suisse y UBS, o la adquisición de Credit Suisse por parte de UBS, depende un poco cómo se mire, que ha sido una operación en la que básicamente pues hemos visto cómo el mercado financiero pues, se ha revolucionado totalmente. Vamos a intentar entender un poco qué es lo que ha pasado y por qué se ha tenido que dar esta transacción, básicamente en un fin de semana que fue frenético para todo el mundo. Espero que os guste y que entendáis un poquito mejor por qué hemos llegado a esa situación y por qué se tuvo que hacer esa transacción financiera. Como todos vosotros ya sabéis, el día 19 de marzo se anunció la operación de fusión o adquisición de UBS y de Credit Suisse. Digo fusión o adquisición porque UBS lo ha vendido como una adquisición y Credit Suisse como una fusión, pero bueno, yo creo que las palabras pues son lo de menos, ¿no? Esta operación es, desde mi punto de vista, pues un ejemplo de un caso de estudio que se verá pues para siempre en las escuelas de negocio y así como en bancos de inversión, ¿no? Las principales características de la transacción han sido que ha sido una operación 100% en acciones, la valoración de Credit Suisse, es decir, de la compañía absorbida, ha sido sustancialmente por debajo del precio de mercado, es decir, del precio que tenía Credit Suisse el 17 de marzo. Es una operación que se ha hecho de una forma acelerada, en la que no se han necesitado ni requerido aprobaciones ni por parte de las autoridades de competencia ni por parte de los propios accionistas, tanto de la compañía absorbida como de la absorbente, es decir, ni de UBS ni de Credit Suisse. Y además UBS ha requerido para realizarla pues una protección adicional por parte de las autoridades suizas en un contexto de mucha desconfianza en el sector financiero como hemos visto, ¿no? Esta transacción nos dejará las incógnitas sobre qué es lo que hubiese pasado con Credit Suisse si no hubiese hecho esta transacción, ¿no? Es decir, nos dejará incógnitas sobre si había alguna otra alternativa que podría ser menos lesiva para los accionistas y algunos bonistas del banco suizo. Si queremos conocer un poco cómo se comparan UBS y Credit Suisse con los bancos españoles para que tengamos una visión un poco de la importancia de la operación, pues podemos ver algunas magnitudes financieras del sector bancario, ¿no? Que pueden ser los depósitos, los activos, los préstamos, los fondos propios o la propia capitalización bursátil, ¿no? En esta tabla hemos hecho una comparación entre lo que son estas principales magnitudes en UBS y en Credit Suisse con los bancos que todos conocemos, ¿no? BBVA, Santander y CaixaBank, ¿no? Y vemos que pues, UBS es un banco que es prácticamente el doble que Credit Suisse en términos de volumen, es decir, en términos de activos, en términos de depósitos y en términos de préstamos. Lo que pasa que el valor, tanto de fondos propios, pero sobre todo como la capitalización bursátil, pues será sustancialmente mayor en UBS que en Credit Suisse, ¿no? Es especialmente significativa la diferencia que hay entre los fondos propios y la capitalización bursátil, tanto de uno como de otro, que pasaremos a explicar un poquito luego en más profundidad, ¿no? Aquí si vemos, por ejemplo, cómo comparan Credit Suisse con otros bancos españoles, pues vemos que podría ser un banco parecido a lo que serían BBVA o CaixaBank, ¿no? Santander vemos que es un banco muchísimo más grande que Credit Suisse e incluso es más grande que el propio UBS, ¿no? Es decir, en términos comparativos podríamos decir que Credit Suisse es un banco de tamaño similar a BBVA y a CaixaBank. ¿Qué es lo que le ha pasado a Credit Suisse? Bueno, aquí tenemos, lo primero que tenemos que hacer es intentar entender cuál es el balance de situación de esta entidad financiera. Y esta entidad financiera, aquí ponemos en el medio lo que es el balance de situación que sale de las cuentas anuales del año 2022, que se publican todos los años, y este es, digamos, el cierre a 31 de diciembre de 2022, ¿no? Entonces aquí vemos pues muchas terminologías, muchas métricas financieras, pero el balance de un banco es algo muy sencillo. Tenemos, por un lado, en el activo, caja, es decir, dinero que tiene disponible, préstamos que tiene dados a sus clientes y otras inversiones que puede realizar el banco en activos financieros o en cualquier otra cosa que estime oportuna. Y por lado del pasivo tenemos los depósitos que dejan los clientes del banco. Luego tienes las deudas, es decir, los bancos, como cualquier empresa, puede pedir préstamos y puede pedir deudas a terceros si quiere aumentar su tamaño. Luego tiene los famosos cocos que estamos viendo ahora, que como sabemos es una deuda especial
que en ciertos momentos y con ciertas características puede convertirse en fondos propios o, como ha sido el caso, poder incluso convertirse en cero. Y luego tienen los fondos propios, que los fondos propios, como sabemos, son el valor que tienen los accionistas de la empresa. En este caso, todas estas valoraciones son a valor contable. Es decir, esto es lo que decía la contabilidad a 31 de diciembre de 2022. Y la contabilidad lo que decía es que el total del activo de Credit Suisse era 531 billones de euros, de los cuales tenía una caja de 59 billones, unos préstamos de 276, unas inversiones de 196 por el lado del activo, y por el lado del pasivo tenía 234 billones en depósitos, 235 billones en deudas, 17 billones en los cocos y 45 billones el valor de los fondos propios. Entonces, aquí la cuestión es cómo ha sido valorado Credit Suisse en esta operación. Entonces, sabemos que la operación corporativa entre UBS y Credit Suisse ha valorado los fondos propios de Credit Suisse en 3 billones, los famosos cocos en 0, y además UBS ha pedido una protección adicional de hasta 14 billones de francos, sabiendo que los primeros 5 billones de estos 14 los asume UBS y el resto son asumidos por el Banco Nacional Suizo. Es decir, lo que estaría diciendo UBS es que para ellos el pasivo de Credit Suisse no vale 531, sino que vale 472. Y el desglose de este pasivo serán unos depósitos de 234, unas deudas de 235, es decir, esto no cambia, pero lo que sí cambia son los cocos, que ya no valen 17, sino que valen 0, y los fondos propios, que ya no valen 45, sino que valen 3. Claro, ¿cuál es aquí la contrarrestación que tenemos con el activo? Pues el activo de Credit Suisse también valdrá 472. Si asumimos que la caja son 59, porque la caja es la caja y no cambia de valor, y vamos a asumir que los préstamos son a clientes desde un punto de vista de crédito razonable, es decir, lo normal es que sean clientes suizos con sus hipotecas, con sus préstamos al consumo. Suiza es un país que nunca ha tenido una alta morosidad, por lo tanto esos 276 se pueden asumir. Por lo tanto, lo que estaríamos diciendo es que las inversiones ya no están valoradas a 196, sino que están valoradas a 137. Entonces, aquí la gran pregunta que yo quiero compartir con vosotros es ¿cómo pueden unas inversiones que están valoradas el 31 de diciembre de 2022 en 196 y hoy, 3 meses más tarde, estar valoradas en 135 billones, es decir, un 30% menos? ¿Por qué ha ocurrido esa diferencia? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Entonces, desde mi punto de vista, lo que ha ocurrido es que no se han aplicado unos principios básicos contables, como son el principio de prudencia y el principio de que las cuentas anuales deben reflejar la imagen fiel. Es decir, muchas de las inversiones de Credit Suisse que estaban dentro de esos 196 billones, estoy seguro que estaban en inversiones fantásticas, estaban en inversiones seguras, pero tienen un valor más bajo. Tienen un valor más bajo y eso sabemos que por los principios contables, por un principio básico de prudencia, nos dice que las cuentas y las pérdidas se deben registrar en cuanto se conozcan y no cuando se ejecuten. Aquí lo que ha pasado es que se ha generado un desequilibrio oculto que ha aflorado justo en un momento de máximo estrés como ha sido el actual. Entonces la gran pregunta es, ¿había algún indicador para podernos decir que las cosas iban mal en Credit Suisse? Entonces hay un ratio que se utiliza poco, pero que yo creo que es de muchísimo valor, que es el ratio Price to Book Value, en el que básicamente se compara el valor de los fondos propios según la contabilidad, es decir, según el pasado, con el valor de los fondos propios según el mercado, es decir, la capitalización bursátil, que siempre refleja, como sabemos, el futuro. Entonces, si vemos este gráfico, en este gráfico en color rojo tenemos cuál ha sido el Price to Book Value desde el año 2007, es decir, desde antes de Lehman Brothers, para UBS y para Credit Suisse. En rojo tenemos Credit Suisse, en verde tenemos UBS.
Y vemos que básicamente, lógicamente en Lehman Brothers, es decir, en el 2008, tuvieron una bajada bastante sustancial los dos, pero han mantenido una evolución bastante parecida desde el año 2008 hasta el año 2018. Entonces, si nos damos cuenta, ¿qué es lo que pasa en el año 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022? Que empieza a haber una diferencia muy grande en el caso de Credit Suisse, en el que la capitalización bursátil, ¿y qué es la capitalización bursátil? El valor que miles de inversores ponen por sus acciones todos los días. Es decir, no es un valor discrecional, es un valor que viene básicamente del mercado, que viene de lo que piensa no solamente una o varios inversores, sino miles de inversores. Entonces, si veis, ¿qué es lo que pasa? Que el book value, que el valor en libros de Credit Suisse se ha mantenido básicamente en unos 44 billones de francos, 43 billones de francos en el 2020, 44 billones de francos en el 2021, 45 billones de francos en el 2022, pero el valor bursátil, que es el que nos refleja el futuro, ha ido bajando sustancialmente. Y el ratio price to book value ha empezado a tener una divergencia muy grande. Cuando, claro, durante 5 años el mercado dice que el valor de los fondos propios es muy por debajo que el que registra la contabilidad, esto, desde mi punto de vista, es un indicador de que las cosas estaban yendo realmente mal. Es decir, que desde mi punto de vista se pueden extraer dos conclusiones que espero y esperamos que nos ayuden a que esto no vuelva a ocurrir. Ya ocurrió en el 2008 con Lehman Brothers, lo hemos tenido en el 2013 con Credit Suisse y esperamos que dentro de otros años no volvamos a repetirlo. Y básicamente es que los estados financieros de una empresa y sobre todo los balances de situación de las entidades financieras es fundamental que reflejen la imagen fiel de la misma. Porque si no reflejan la imagen fiel y tenemos dudas, siempre tendremos la duda de cuál es el valor real. Entonces, lo que no podemos permitirnos es que en un sector como el sector financiero existan dudas. ¿Por qué? Porque si existen dudas, lo que ocurre es que los clientes se ponen nerviosos, empiezan a retirar sus depósitos y es cuando el sistema, cuando las entidades tienen un riesgo de colapso. Esa es la primera conclusión que quería compartir con vosotros. Y la segunda conclusión, que me parece todavía más importante, es que si no tenemos una contabilidad y no tenemos unos estados financieros reales que reflejen la imagen fiel, acabamos de comprobar la extrema vulnerabilidad de la empresa, los gestores, los propios accionistas, que de un día para otro, en una situación de estrés, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que los accionistas han perdido muchísimo valor en su empresa, que los prestamistas han perdido, aquellos inversores en cocos, todo el valor que tenían y que en este caso pues se ha realizado una transacción en la que ni los propios accionistas han podido votar debido a la situación de máxima urgencia que se tenía que realizar. Por lo tanto, desde mi punto de vista, si se hubiese registrado desde el año en que empezaron a haber problemas en Credit Suisse de una forma óptima cuál era el valor de los activos, es muy probable que no se hubiese generado este agujero tan grande y por lo tanto que hubiésemos evitado esta situación que tanto estrés ha causado en el sistema financiero. Esperamos que de este case study pues aprendamos todos y sobre todo pues que entendamos un poquito mejor pues lo que ha ocurrido en esta transacción. Muchas gracias a todos y nos vemos el mes que viene.